Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver una forma de pintar con pintura acrílica, diferentes texturas. Aquí vamos a ver las diferentes formas que se pueden crear con muchos colores, con muchas técnicas para que podamos decorar un sinfín de piezas. Nosotros vamos a trabajar simplemente con piezas de color chocolate, con 6 tonos en total, que son todos tierra. Y vamos a utilizar pinceles y diferentes tipos de accesorios que tengamos en casa. Lo primero que vamos a utilizar va a ser nuestras piezas para hacer nuestro muestrario de tonos, colores y así poder hacer nuestras prácticas. Primero vamos a fondear en color chocolate. Todas las piezas van a ir en los mismos tonos, así es que vamos a ir utilizando diferentes tipos de piezas. Aquí vamos a utilizar un pincel que es un poco chueco. En la parte de arriba vamos a poner un color claro, que en este caso es color miel, o creo como le quieran llamar. Y en la parte de abajo vamos a colocar color chocolate. ¿Para qué? Para que nuestro color se integre a la pieza de fondo. En este caso solo serán 2 colores. Y esto es para que le dé un degradado o una sombra. El color va a ir en la parte de arriba. Y nuestro pincel chueco va a hacer que se vaya mezclando. Vamos a ir formando el medio tono. Y esta es la forma más básica de dar un poco de volumen a nuestras piezas. Ahorita lo vamos a ver un poco más detenidamente. Ya ahí ya se ve perfectamente. Ahora otro tipo de degradado, que más o menos nos da el mismo efecto, es en vez de utilizar pintura, 2 pinturas, solo vamos a utilizar una pintura más clara y con la ayuda de un poquito de agua vamos a esfumar. Igual, esto nos va a dar el efecto de sombra y de volumen y lo vamos a hacer con la pintura hacia la parte de afuera y el agua hacia la parte de adentro. Si se dan cuenta, se nota la marca del agua y es porque todavía no seca. Una vez que seque va a adoptar el mismo color. Esta es una forma de esfumar acuareleada y hay que tener cuidado con no poner excesivamente agua porque si no se nos puede escurrir. Pero este tipo de efecto nos da un poquito más de profundidad. Seguiremos con otro tipo de textura o efecto. Este es con un pincel de cerdas abiertas para hacer un terminado tipo vintage. Se coloca la pintura espesita, se seca con el trapo y lo único que vamos a hacer es rayar. ¿Para qué? Para que nuestra pieza se vea un poco vieja. Y después vamos a saturar un poquito las orillas para que también nos dé un poquito más de volumen. Esto lo podemos hacer con un color claro o con un color fuerte. Ahora, siguiendo con la punta seca y con el mismo pincel de cerdas abiertas, lo que vamos a hacer es colocar pintura. Vamos a quitar el exceso y por medio de golpecitos el mismo pincel nos va a dar esta textura esponjada. ¿Para qué? Para que quede jaspeada nuestra pieza y así resalta un poco la parte oscura del fondo, pero también nos da una textura y como los colores son tierras, pues van a combinar muy bien. También lo podemos hacer con colores diferentes. Otro tipo de textura que vamos a hacer es con la ayuda del pincel delgadito. En este caso vamos a utilizar diferentes tipos de color y con bastante agua la pintura debe ir diluida para que nuestro pincel corra y nos dé una transparencia. Aquí vamos a imitar el efecto de líneas de madera. Entonces, como el pincel tiene mucha agua, nuestras líneas van a ser muy ligeras. Entonces se va a transparentar el fondo y esto nos va a dar otro tipo de textura diferente. Podemos simular los nudos y otras tantas cosas más. Ahora vamos a seguir con una textura combinada. En este caso vamos a utilizar la misma que utilizamos hace un rato con el pincel seco para hacer el esponjeado. Y ya que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer va a ser unos pequeños círculos para formar unas huellas. En este caso se utilizará un pincel chato y la pintura que vamos a utilizar para marcar las huellas es naranja. Entonces lo que vamos a hacer es poner
bastante pintura para que se cubra el fondo. Y vamos a hacer pequeñas bolitas esparcidas por toda nuestra pieza. Y los puntos de las huellas los vamos a ir haciendo con la parte trasera del pincel por medio de puntos. Hay que tener cuidado de no ladear demasiado nuestra pieza, porque como tiene exceso de pintura se nos puede escurrir. Dejamos secar y entonces ya tenemos nuestra pieza y nuestra textura terminada. Así podemos hacer otro tipo de figuras. Y entonces aquí ya estamos combinando dos formas. Ahora vamos a utilizar nuestro pincel delgado y lo vamos a diluir con bastante agua. Mientras más agua tenga, nuestro pincel va a correr mucho más rápido. Y lo que vamos a hacer, simplemente vamos a utilizar blanco y el color de fondo. El blanco, para hacer la textura de burbujas, tiene que ser con el pincel delgadito, y mientras más agua le pongamos va a tener muchísima más transparencia. Entonces nos puede dar diferentes tipos de tonos de blanco, y entonces eso nos va a hacer que nuestra pieza tenga un poquito de profundidad. Podemos encimar un círculo con el otro, y al final de cada círculo le pondremos un brillo que siempre va a ir del mismo lado, para que esto le dé luz. Y las piezas que estén con más agua, o la pintura que estemos poniendo con un poquito más de agua, debe ir en la parte de atrás, para que al frente carguemos un poquito más la pintura y entonces nos dé volumen. Es muy sencillo. Ahora vamos a seguir trabajando con el pincel delgado, con pintura líquida, y lo que vamos a hacer es una textura de líneas rectas. Pueden ser diagonales, horizontales o verticales. Vamos a ir trazando líneas paralelas de diferentes colores. No importa que se vaya cubriendo nuestro fondo, la parte que quede libre nos va a dar cierta profundidad y va a ser como simular algún tipo de textura de tela. Igual, vamos a seguir colocando las líneas intermedias entre línea y línea que hemos ido trazando. Y en determinado momento, si queremos que alguno de nuestros colores no esté tan transparente o que quede bien remarcado, lo que vamos a hacer es cargarlo un poquito más de color para que resalte un poco más. Esto lo vamos a hacer ahorita con el naranja, que casi no se ve una vez que seca porque tiene demasiada agua. Y entonces podemos resaltar el color que queramos. Ahora vamos a hacer el repaso con el naranja, y aquí sí vamos a utilizar ya nuestra pintura pura, que tampoco debe de estar tan espesa, pero esto es lo que le va a dar ya el toque final. Lo siguiente es hacer más o menos los mismos pasos, pero vamos a hacer una textura de líneas curveadas. Primero vamos a colocar algunas líneas de un color, y luego en la parte intermedia vamos a colocar otras paralelas. Si se dan cuenta, estamos utilizando los mismos colores y cada pieza se ve muy diferente una de otra. Es por eso que decidí hacerlo todo al mismo tono, para que vean todos los matices que se pueden lograr con tan solo algunos colores. De hecho, si deciden hacer las prácticas, lo pueden hacer con los colores que tengan en casa, y eso es lo importante. Esta textura que vamos a ver ahora es una textura muchísimo más fácil. Simplemente es para hacer puntos, o como si fueran chochitos o grajeas. Vamos a colocar los puntos con la parte trasera del pincel, y si queremos hacer grajeas o líneas, igual colocamos el punto e inmediatamente deslizamos nuestro pincel hacia un lado. Esto le da mucho colorido, es una textura bastante fácil y podemos utilizar tantos colores como tengamos. Así podrán ver que con pocos elementos se pueden hacer un montón de cosas. Seguimos con esto de los puntos, y ahora lo que vamos a hacer es flores. Va a ser de manera sincronizada nuestra
nuestros puntos para que nuestras flores no queden muy pegadas. Entonces vamos a colocar un punto central amarillo o de cualquier color. Todos los puntos deben de ser del mismo color para que resalten. Y luego vamos a alternar colores para poner los puntos en toda nuestra pieza y así no quede saturado de un mismo color. 5 puntos en cada flor. Y entonces también esta textura es demasiado fácil y la verdad es que resalta muchísimo más nuestras piezas. Lo siguiente será hacer una textura tipo tapiz para imitar algún bordado de algún sillón o algo así. Entonces vamos a utilizar un pincel medio para hacer las líneas gruesas. También vamos a utilizar un pincel delgado para hacer pequeños círculos y las líneas de alrededor. Se utilizarán varios colores. Ahí sí tendrá que ser a su elección, pero es para que vean más o menos cómo podemos ir rellenando nuestras piezas de color sin que sea difícil y con la ayuda de muchos elementos y varios pinceles. Todos los pinceles sirven, aunque estén chuecos, aunque estén rotos, aunque estén despeinados, sirven para cada cosa. Aquí nuestros pinceles deben de ser finos porque en realidad sí estamos pintando, no estamos esponjeando como en los otros. Y entonces nuestras líneas deben de ser muy firmes y el color debe de ir bastante espeso. Si queremos hacer puntos de color, igual lo vamos a hacer con la parte inversa del pincel. Y así ya vamos a tener nuestra pieza. Esta figura la vimos al principio con otro tipo de colores. Y entonces verán que se pueden alternar de colores de un mismo tipo o colores contrastantes. Ya es cuestión de la elección de cada quien. Ahora lo que vamos a hacer es la imitación de un papel o de alguna tela de bolas, y aquí el color debe de ir bien espesito para que nos cubra totalmente el fondo. El relleno es firme, debe de quedar bien cubierto. Si no queda bien cubierto en la primera pasada, pues le damos otra para que nuestro contraste sea grande, muy llamativo y se note muy bien. Con esto concluimos la primera parte de nuestra práctica. Si les gusta, denle like, compartan. Mi nombre es Jax. Nos vemos en el siguiente clip. Chao.